Leemos la palabra del Señor. Salmo 38, súplica de un penitente. Salmo de David para recordar. Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, y ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mi llaga a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegrarán de mí, cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre y te hemos exaltado. Hoy es momento de escuchar tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones a través del consejo de tu palabra, Señor. Vivifícanos y que hoy podamos salir de este lugar, Señor, lleno de tu gracia, lleno de la abundante misericordia que tú tienes para nosotros. Que hoy podamos salir contentos, reconociendo que separado de ti nada somos y nada podemos hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Bien, Salmos capítulo 38. Este salmo es uno de los salmos que se le conoce en la Biblia como los salmos penitenciales. Estos salmos penitenciales constan del Salmo número 6, el Salmo 32, el Salmo 51, el Salmo 103, el Salmo 130, el Salmo 143 y este Salmo 38. Estos salmos se le conocen como salmos penitenciales por la estructura que ellos tienen, debido a que en su gramática estructural vamos a encontrar diversas características que presentan, como son salmos donde se refleja la aflicción por causa del pecado. También podemos encontrar la confesión de las faltas o de los pecados cometidos y la súplica por la misericordia de Dios saliendo al rescate al pecador. Bien, es interesante, hermanos, que la Biblia, en toda la Biblia, en todos los salmos, solo dos salmos pueden tener esta frase que usted mira ahí, que dice Salmo de David para recordar. Y es este Salmo número 38 y el Salmo número 70. Son los únicos dos salmos en toda la Biblia que usted va a encontrar que en el índice o en el subtítulo, por decirlo así, dice Salmo de David para recordar, dándonos a entender que este salmo trae una gran importancia, trae una advertencia divina de parte de Dios para nosotros. Y la palabra recordar viene del término griego sacar, del término hebreo, sacar, que significa traer a la memoria. Pero no solamente es traer a la memoria o a la mente, sino que también implica una conciencia activa que nos lleve a nuestras acciones
o a la respuesta que nosotros vamos a dar. En otras palabras, David nos está diciendo que este salmo debemos de recordar por qué lo está escribiendo, las advertencias por las cuales él escribe este salmo. Y podemos ver del versículo 1 al versículo 6, vamos a encontrar el desagrado que Dios tiene contra David y por qué el salmista David está enfrentando estas numerosas contradicciones en su vida. Está enfermo. Él se encuentra enfermo. Él está experimentando en su cuerpo enfermedad. Y esta enfermedad, hermano, que él está experimentando, tiene una causa, es consecuencia de una desobediencia o de un pecado que David ha cometido. Muchos estudiosos refieren de que pudo haber sido el pecado con Betsabé, otros dicen que puede ser el pecado en el censo del pueblo, no se sabe a cierta con exactitud. Lo que sí se sabe es que David había pecado y que todo esto que estaba atravesando es consecuencia de este pecado y de esta desobediencia. En el versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu furor. Esta palabra reprender aquí es la palabra griega epitemao, que significa corregir, amonestar o disciplinar. David le está diciendo, no me disciplines en tu furor. Jehová, no me disciplines, no me amonestes, no me corrijas en tu furor. La disciplina que Dios ejerce, hermano, sobre sus hijos, es una disciplina que manifiesta, es una manifestación de su amor y del cuidado personal que Dios tiene para sus hijos. Y vamos a ver por qué. David le dice que lo reprenda, pero que no lo reprenda en su ira, debido a que vamos a ver qué significa la palabra furor y la palabra ira en la Biblia. Cuando hablamos de la ira y del furor del Señor, esta disciplina que David está experimentando producto de su pecado, David está intercediendo delante de Dios. Él no le está diciendo a Dios que no merece la disciplina. Él está consciente que ha pecado, pero él está pidiendo a Dios que esa disciplina no sea bajo el furor ni la ira del Señor. Recordemos, hermano, que nosotros como seres humanos siempre estamos provocando al Señor. Es más, uno de los mandamientos, usted recuerda cuando se le dio a Moisés en el monte, dice, no tentará. En otra versión dice, no provocarás al Señor tu Dios, porque Dios sabe que el corazón del hombre siempre está provocando al Señor. Y podemos recordar como en Deuteronomio capítulo 6, verso 16, hay una advertencia que Moisés le da al pueblo y le dice que procuren no provocar al Señor como lo hicieron sus padres en el día en Masá. Y esto da origen cuando en Éxodo 17, usted recuerda, el pueblo de Israel provoca a Dios. El pueblo de Israel comienza a decirle, ¿para qué nos sacaste de Egipto? A Moisés empieza a reclamar a Dios para que muramos de sed, nuestros hijos, nuestro ganado y nosotros. Y es interesante porque mire que nosotros, el ser humano, ¿cómo actúa, hermano? En el capítulo 14 del libro de Éxodo, el pueblo de Israel había experimentado la liberación prometida por Dios cuando pasaron el Mar Rojo y vieron con sus propias manos cómo Dios exterminó a los egipcios, cómo Dios exterminó a aquel pueblo que los tenía oprimidos. Luego en el capítulo 15 del libro de Éxodo vemos el cántico de Moisés y de María alabando a Dios por el milagro o por la majestad que Dios había extendido sobre ellos. En el capítulo 16 del mismo libro de Éxodo vemos cómo Dios los alimenta con maná en el cielo, un pan que no habían conocido sus padres, un pan divino. Y en el capítulo 17 Dios les provee agua de la roca. Sin embargo, en el capítulo 17 provocan a Dios a ira. Y si usted mira y verá la secuencia de estos capítulos, usted vendrá viendo la manifestación de Dios hacia el hombre. Pero sin embargo, el hombre muchas veces no importa lo que vea, no importa
muchas veces no le importa que esté experimentando la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Muchas veces nosotros no valoramos todos esos actos de bondad y misericordia que Dios está haciendo, sino que provocamos al Señor como lo hicieron ellos. Fue la advertencia, la palabra furor aquí, no me reprenda. Ya vimos que reprender es castigar, amonestar, disciplinar. En tu furor, la palabra furor significa cólera, significa una fuerza desatada. Usted ha visto como una descripción así, como alguien que humea por la nariz. Usted ha visto que los toros cuando los provocan, el toro se enoja y se enfurece tanto. El furor del toro, la cólera del toro, llega a tal punto que comienza su respiración, comienza el monóxido de carbono a salir de una manera intensa sobre sus narices, porque su cólera está, su furor está ahí. Hay una fuerza desatada sobre ese animal que lo que quiere es destruir a aquel que le está provocando. David le está diciendo, no, es cierto que te he provocado, es cierto que he provocado esta amonestación, esta disciplina, pero no me destruyas en tu furor. La palabra ira luego dice, no me castigues en tu ira. La palabra ira viene de la palabra griega thumos, que significa un sentimiento de fuerte desagrado. Un sentimiento de fuerte desagrado o enfado. Significa también la palabra ira, indignación. Y es aquí donde nosotros vamos a ver la ira de Dios sobre sus hijos y la ira de Dios sobre los impíos. Usted recuerda lo que dice el Salmos capítulo 7, versículo 11, dice que Dios es juez justo, pero que la ira de Dios está sobre los impíos todos los días. Y vamos a ver la diferencia para que usted vea de una manera con más claridad la diferencia entre la disciplina del Señor hacia sus hijos. Porque el propósito de Dios cuando disciplina a sus hijos es que sus hijos se vuelvan del mal camino, corrijan sus errores, sus pecados y se vuelvan al camino de la salvación. Mientras que la ira de Dios desatada sobre el impío es para destruirlo y aniquilarlo y desaparecerlo, raerlo de la faz de la tierra. Y David está consciente de eso. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en la disciplina del Señor, como David se estaba encontrando en este momento, David no le está diciendo, la petición que David está haciendo aquí es la misma petición con la cual David empieza también el Salmo 6. David le está diciendo al Señor que Él no lo condenará como juez, que no lo condene como juez, sino que lo discipline como un padre. No le está diciendo que quite la disciplina. No, le está diciendo que tenga compasión de él en esa disciplina. Porque mire, hermano, nosotros, como dicen popularmente muchas veces, hacemos lo malo, pecamos contra Dios, provocamos a Dios a ira. Y muchas veces decimos, ¿en qué te hemos provocado? Como le dijo el pueblo de Israel en Malaquías, cuando el Señor le dice, sus palabras contra mí han sido violentas. Y el pueblo de Israel le dice, ¿en qué han sido violentas nuestras palabras contra ti? ¿En qué has dicho? ¿De qué sirve servir a Jehová nuestro Dios? De que limpiemos nuestras manos y que andemos en sus caminos. No sirve de nada. Y el pueblo de Israel, por esas palabras, habían sido violentas contra Dios, habían provocado al Señor. Y el problema de nosotros, hermanos, es que nosotros, cuando pecamos, pero cuando viene la disciplina del Señor, nos enojamos, nos frustramos, decimos, Dios no me ama, Dios está en contra. Claro que está en contra de nosotros cuando pecamos, porque la luz no puede tener ninguna comunión con las tinieblas. Y cuando los hijos de Dios pecan, Dios los disciplina. Pero el propósito de esa disciplina es para que nosotros volvamos a restaurarnos, que el Señor nos restaure y volvamos nuevamente al camino del Señor. Podemos ver ejemplos claros en la Biblia, cómo Dios ha destruido
o cómo Dios destruye a los impíos o a los enemigos. Cuando Dios envía en Génesis 6 el castigo del diluvio, la Biblia dice que Dios exterminó toda la raza humana. Solamente Noé con su familia, Dios preservó en el arca. Vemos un juicio de Dios y vemos que Dios, a los que no son sus hijos, cuando Dios desata su ira, Dios los extermina de sobre la faz de la tierra. Vemos cuando Faraón en Éxodo 14, como hablábamos, cuando exterminó a todo el ejército en el río, cuando se abrió el mar Rojo y luego se volvieron a unir las aguas, vemos cómo Dios extermina ese ejército. Vemos también en Crónicas, en Segunda de Crónicas 20, cuando se levantan los hijos de Amón y de Moab en contra de Josafat. Y la Biblia dice que cuando estaban en el campo de batalla, Dios dio la orden para que el pueblo de Israel, los levitas, Josafat y todos los levitas cantaran, y dice que se comenzaron a matar unos a otros. Entonces David está consciente y le dice a Dios: Señor, no me castigues en tu ira, no me castigues en tu furor, castígame. No le está pidiendo a Dios que quite el castigo. Él está consciente que ha pecado. Lo que le está pidiendo a Dios es que lo trate con un castigo como el Padre castiga al Hijo. No para destruirlo, sino para amonestarlo, para enderezarlo, para reformarlo. Por eso uno de los conceptos de esta palabra disciplina es reformarlo. Significa que lo contrario es deformación. El pecado nos deforma, el pecado deforma nuestra moralidad, el pecado deforma todo lo que podemos tener de parte de Dios. Y necesitamos la disciplina de Dios para volver a darle forma a lo que está deformado. Y esa es la petición que David le está haciendo en este salmo. Y le dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Dice el versículo 2. El versículo 2 nos muestra una cosmovisión de lo que David está viendo de parte de Dios. Y le dice: porque tus saetas cayeron sobre mí. Saetas es como cuando usted agarra un arco y una flecha y usted tira la flecha. Esa es una saeta. Y qué interesante, porque esas saetas habían defendido al rey David en muchas de las batallas. La mano de Dios había estado con David. Usted recuerda cuando David se para frente al gigante Goliat y con una honda y una piedra lanza la piedra a derribar. Esa piedra va dirigida como una saeta por la mano de Dios contra su enemigo. Pero hoy la saeta, la mano de Dios, se ha vuelto contra David a causa del pecado que David había cometido. Y esta palabra, saeta y mano de Dios, tienen una simbología como un castigo de parte de Dios. Job en el capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente: tus saetas, las saetas del Todopoderoso cayeron sobre mí, y estoy bebiendo, mi espíritu se está bebiendo del veneno de esta saeta. De igual manera, David en el Salmo 32, que es otro salmo penitencial, versículo 4, dice lo siguiente: tu mano, le dice, se agravó sobre mí de día y de noche, y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. David está consciente de que la mano de Dios, las saetas de Dios están cayendo sobre él a causa de su pecado. Pero mire lo interesante, vamos a ver cómo David reacciona. Y es la reacción que nosotros como creyentes maduros debemos de tener a la hora que nos encontremos en la disciplina del Señor. Porque debemos de entender, David aquí está consciente que está debajo de la mano del Dios que hizo todo, que creó todo, que sostiene todo, que todo es hecho por él y para él. David está consciente que está bajo la mano del Rey Supremo, del Rey del universo, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que podría exterminarlo en un segundo.
Quizás nosotros hoy nos levantamos, hermano, quizás airados, quizás enojados, quizás en rebeldía contra Dios. Y quizás podemos decir, es que Dios a mí no me ama, es que Dios tal cosa, es que Dios aquí, pero con solo el hecho, hermano, que Dios no nos ha pagado conforme nuestros delitos y nuestros pecados, Dios muestra su bondad, Dios muestra su misericordia hacia nosotros, porque Él no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos. Y vamos a ver la actitud que David tiene, la actitud cristiana que todo creyente debe de tener ante cuando se encuentra frente a su Dios que es su Padre. Porque si nosotros decimos que Él es nuestro Padre, como Job le dijo a la mujer, ¿acaso recibiré de Dios solo lo bueno? Tampoco no voy a recibir lo malo, solo lo bueno. Y el Señor reclama en el libro de Malaquías y le dice, si ustedes me llaman Padre, ¿a dónde está mi honra? Y si ustedes me llaman Señor, ¿a dónde está? Porque todos queremos aceptar lo bueno de Dios, ¿verdad? Pero la disciplina del Señor nos cuesta, ¿sí o no? Nos cuesta. Cuando el Señor nos disciplina, debemos de entender de que es una manifestación de su amor, que es para preservarnos, que es para que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos. En el verso 3, David comparte o revela la causa del porqué de su enfermedad. Y dice así, nada hay sano en mi carne. Escuche bien, no hay nada sano en mi carne. O sea, su cuerpo estaba experimentando un sinnúmero de enfermedades, pero había una consecuencia. Pero antes que le diga esto, quiero aclarar algo. No podemos ir al extremo de creer que todas las enfermedades son causa del pecado, porque no es así. Y eso lo vemos con Job. Cuando Dios está reunido con Satanás y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay hombre como él en la tierra, apartado del mal, temeroso de Dios, un hombre íntegro? Y comienza a describir las cualidades de este hombre. Pero sin embargo, vemos que Job experimentó la enfermedad en su cuerpo, pero no era producto del pecado. Esto es para que no pensemos entonces que el hermano está enfermo porque está pecando. No, hermano. Hay algo que se llama soberanía de Dios. Hay algo que se llama que Dios es soberano, que Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, y nadie puede decirle a Él qué estás haciendo, porque Él es soberano, Él es sabio y Él es entendido. Entonces, en el versículo 3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, y no hay paz en mis huesos a causa de ¿qué? De mi pecado. No solamente él está experimentando el martirio físico de la enfermedad, él está experimentando también el martirio más grande que es en el alma, es la zozobra que el pecado da, es la intranquilidad que el pecado da, es ese sentimiento que no tienes paz, que no tienes seguridad, que no tienes tranquilidad cuando estamos en pecado. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí, cuando nosotros hemos pecado, nos sentimos inseguros, nos sentimos intranquilos, sentimos como que nosotros, hermanos, nos sentimos en zozobra, sentimos esa inseguridad? Y David está experimentando esa inseguridad a causa del pecado. La diferencia, mire, entre nosotros que somos hijos de Dios, que hemos sido renacidos de nuevo y renovados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, entre la persona que anda y peca deliberadamente, es que usted cuando peca, usted no puede dormir en paz. Yo no creo que un cristiano de verdad y genuino, y él no es que no lo creo, estoy seguro que así es, que un cristiano de verdad que ha pecado no puede dormir en paz, no puede irse a su cama y dormir en paz, no puede doblar sus rodillas e invocar el nombre de Dios, no puede levantar sus manos libremente e invocar el nombre del Señor, porque sabe que ha ofendido a Dios, sabe que ha pecado y que necesita confesar y arrepentirse de ese pecado. Entonces el salmista David revela la causa por la cual le está experimentando esas enfermedades.
En el versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí. David está experimentando lo que es la carga del pecado. El pecado es como una carga que no nos deja caminar, que no nos deja avanzar. Por eso el escritor de Hebreo en el capítulo 12, verso 1, dice que teniendo tales testigos en derredor, él habla acerca de que nosotros no llevemos esa carga. El pecado es como una carga que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar. En el versículo 5, hieden y supuran mi llaga a causa de mi locura. El pecado de David les había aquí carcomido, había hecho llaga en su cuerpo. Y el pecado abre herida, y eso lo podemos ver, hermano. En Génesis capítulo 4, verso 10, cuando Caín mata a su hermano Abel y derrama la sangre de Abel. La Biblia dice que en Génesis 4, versículo 10, Dios llama a Caín y le pregunta por su hermano Abel. Y él le dice, ¿acaso soy yo el que tiene que andar cuidando a mi hermano Abel? Y el Señor le dice, la sangre de Abel que ha caído a la tierra está reclamándome. Porque el pecado, eso es lo que causa. La consecuencia del pecado es que no solamente nos produce heridas internas en el alma, sino también heridas externas en nuestro cuerpo. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. David está expresando abiertamente las consecuencias que él estaba experimentando de las enfermedades en su cuerpo. Había llagas, habían peso. Él estaba experimentando quebranto, estaba humillado, estaba enfermo a causa de un pecado que él había cometido y que él necesitaba confesar delante de Dios. En el versículo 11 dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. David nos está diciendo acá que él estaba experimentando la soledad, sus amigos lo habían abandonado, sus cercanos se habían alejado de él por la plaga de enfermedades que habían en él, que estaba experimentando por causa de el pecado que David había cometido. Dice, del versículo 9 al versículo 14, David manifiesta su paciente disposición en medio de la calamidad. Y vamos a leer estos versículos. Dice, Señor, delante de mí están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han enojado, se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. David, aparte de las enfermedades físicas que estaba experimentando, David también había caído en una depresión tan profunda que ni siquiera tenía el estímulo de oír ni de hablar. Él estaba consciente de que todo ese tormento que él estaba viviendo había sido a causa del pecado. Recuerdo que mi abuelita a mí me decía, siembra viento y cosecha tempestad. David estaba consciente que todo esto había sido producto por
un pecado que él había cometido. Y es que a veces, hermano, nosotros coqueteamos con el pecado. A veces pensamos que nosotros podemos tener el control y la fuerza para no caer en el pecado. A veces decimos, no, eso le puede pasar al otro, pero a mí no. Y la verdad, hermano, es que nosotros, si nos damos cuenta, el pecado que mora dentro de mí, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versos 24 y 25, miserable de mí, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero termino haciendo. Porque muchas veces, hermano, nosotros no nos damos cuenta o no tenemos la conciencia de la gravedad del pecado que hay dentro de nosotros. Si bien es cierto que nosotros hemos sido redimidos, hemos sido adoptados, hemos sido redimidos por el Señor, pero hay un residuo, una semilla de maldad que queda dentro de nosotros, un residuo que es como un león enjaulado que está ahí, que está esperando el momento. Y esa raíz de pecado y esa raíz de maldad está dentro de nosotros porque nuestro corazón siempre está de continuo a lo malo. Pero gloria a Dios porque Dios frena nuestras maldades. Este David sabía que Dios era grande en extremo en misericordia. Por eso David, a pesar de que había pecado, él sabía que había una respuesta a la cual él podía acudir. David había experimentado en Primera de Crónicas 21 cuando David censa al pueblo. Y el profeta Gad llega y le dice, has pecado contra Dios, ha ofendido al Señor. Y le dice el profeta Gad, por cuanto los hechos lo que te has hecho ha enojado al Señor, has provocado al Señor a ira. El Señor te manda a decir, te da 3 cosas. Número 1 le dice, que caigas por 3 meses con tus enemigos. Número 2, que por 3 días la espada del Señor hiera al pueblo. Y número 3, pero David, cuando el profeta está ahí, David dice lo siguiente, prefiero yo caer en las manos de Dios, que sé que son grandes su misericordia, que en las manos del hombre. David había experimentado y sabía que ese Dios era un Dios paternal. Como dice el Salmo 103, versos 13 y 14, dice que Dios disciplina como el Padre disciplina a sus hijos. Así disciplina al Señor a los que le aman y se acuerda de su condición, que es polvo y que es ceniza. David sabía eso, sabía que podía acudir a ese Dios. Jeremías en el capítulo 10, verso 24 también. Un ejemplo de cómo Jeremías clama a Dios y le dice, castígame con juicio, pero no lo hagas en tu furor para que no me aniquiles. Hermano, nosotros aunque hoy nos encontremos en la condición de ser disciplinados por la mano de Dios, debemos de sentirnos dichosos, debemos de sentirnos contentos, porque la disciplina del Señor no es para destruirnos, es para recoger, es para corregirnos, es para reformarnos. Es una manifestación de su amor y de su bondad hacia nosotros. Es donde Dios muestra sus atributos, despliega su bondad, despliega su misericordia, despliega su benignidad, despliega su longanimidad hacia nosotros. Es ahí donde Dios manifiesta su misericordia y su amor. Versículo 17. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. David le está diciendo, Señor, ya no soporto más. Estoy a punto de caer. Estoy a punto. He perdido la fuerza, he perdido la esperanza, he perdido el ánimo, he perdido todo. Pero ahí es cuando Dios aparece en nuestros corazones. Cuando nosotros nos debilitamos, Dios nos debilita y nos lleva hasta que nuestra fuerza o nuestra batería del celular, usted ha visto el celular cuando queda en cero, por más que usted lo quiera, lo prenda, lo encienda, se vuelve a apagar, se vuelve a apagar. Dios debilita nuestra fuerza. Dios nos debilita de una manera que caigamos postrados a tierra
pero al mismo tiempo extiende su mano para socorrernos. Y David se acuerda de su Dios. Y en el versículo 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. David se acuerda, y mire que David no había leído como nosotros. Hemos leído Primera de Juan 1:9, cuando habla acerca de la confesión de nuestros pecados. Pero David estaba consciente de que podía venir a Dios y confesar sus pecados y abrir su corazón, y que podía encontrar en él el oportuno socorro. Y esa es una de las prácticas espirituales que nosotros debemos de confesar, de practicar, la confesión de nuestros pecados. Porque es la manera que nosotros podemos, hermanos, ser humildes, humillarnos delante de Dios al confesar nuestros pecados. Y mire que la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si nosotros cometemos pecados, que confesemos al Señor nuestros pecados. Pero antes de ese versículo, en el contexto, en el versículo 8 dice que el que diga que no peca hacia Dios, mentiroso. Porque Dios sabe que la respuesta nuestra como hombres pecadores es querer autojustificarnos. Es querer decir, no, yo no peco tanto, yo no peco mucho, yo no peco porque mis pecados son que dije una mentirita, que hablé mal de mi prójimo, que dije esto. Pero como son pecados ocultos que visiblemente no los podemos ver ni palpar así materialmente, así tan palpablemente, pero son pecados. En el estudio pasado decía nuestro hermano Leonel que delante de Dios no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Pecado es una ofensa contra Dios. La palabra pecado, errar al blanco, ofender al Señor, sea cual sea el pecado. Pero David aquí se da cuenta que él puede venir y confesar nuestros pecados. Usted sabe lo que significa la palabra confesión. No es que usted va a donde el Padre y se confiesa, eso no es. Usted sabe lo que significa la palabra confesión. La palabra confesión es una admisión honesta de mis pecados. Es que yo admito con honestidad mis pecados. Y esta palabra confesión está descrita por dos prefijos. Y dice, la palabra confesión es la palabra homologeo en el griego. Significa homo mismo y logos palabra. O sea, significa hablar lo mismo. Ok, ¿qué significa confesar mis pecados? Confesar mis pecados es que yo vaya donde el sacerdote, le diga mis pecados, repito Ave María, No, confesar mi pecado es que yo voy a hablar lo mismo que Dios habla. Es que yo voy a estar de acuerdo con Él. Es que si Dios me dice en su palabra que al hacer esto yo lo ofendo, es que yo venga, Señor, reconozco mi culpa, reconozco mi pecado, estoy de acuerdo contigo que tu palabra dice que al hacer esto yo te ofendo, por lo tanto estoy de acuerdo que te he ofendido, te pido perdón, te pido misericordia y ayúdame para no caer más en este pecado. Esa es la confesión de los pecados. Homologeo, hablar lo mismo, tener la misma comunicación o ver lo mismo desde el punto de vista que Dios lo ve, tener esa misma óptica, esa misma visión. Es la confesión de los pecados. Pero no solamente, hermano, necesitamos confesarlo, sino que necesitamos arrepentirnos. Porque hay personas que confesarán sus pecados, pero no están arrepentidas, ¿sí o no? Sí las hay. Y vamos a ver a través de la Biblia ciertos ejemplos en la Biblia de hombres que dijeron, he pecado, pero sin embargo no se arrepintieron. Necesitamos tener aparte de confesar nuestros pecados, que es lo primero que la Biblia nos enseña, que vengamos y confesemos a Dios nuestra falta.
Pero esa falta tiene que ir amalgamada, unida de un arrepentimiento de verdad, del pesar interno que debe haber en nuestros corazones por reconocer que hemos ofendido a Dios y un alejamiento genuino del pecado. Señor, perdóname porque te he ofendido, porque estaba en esta rueda de amistad que no me conviene. Ellos no son cristianos, hablan malas palabras, se ríen de chistes picantes, hablan de otras cosas, hablan de mujeres, hablan de esto, y yo ahí estoy en esa rueda y estoy riéndome y estoy con ellos ahí. Pero Señor, perdóname por ese pecado, y al siguiente día vuelvo a estar con esas mismas amistades. Debes de alejarte de ellas. Debes de alejarte y debes de apartarte. Porque el pecado, el arrepentimiento lleva una acción también continua. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 28, verso 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los que y se aparta alcanzará misericordia. Porque no solo debo confesarlo, debo apartarme de él. No solo debo confesarlo, no solo debo decir, Señor, perdóname, porque cuando veo a la hermanita, la piel se me pone de gallina, no la soporto, no la tolero, quisiera que la mandara se fuera. ¿Por qué no se fue con el parol? Ya si hubiera ahí no estuviera aquí, no la estuviera viendo. No, Señor, perdóname, porque mi hermana, estoy sintiendo esto en mi corazón, pero iré, como dice tu palabra, iré con ella, hablaré con ella, me pondré a cuenta con ella y trataré de estar en paz con ella. Debe haber una práctica y debemos de practicar no solo la confesión, sino el arrepentimiento. En el libro, en la Biblia, nos deja muchos ejemplos de hombres que le dijeron, he pecado, pero no se arrepintieron. Veamos lo que pasó en Éxodo capítulo 9, verso 27. Faraón está frente a Moisés y le dice, reconozco, luego de las 10 plagas, en realidad reconozco que he pecado contra Dios. Pero ¿qué pasó capítulos después? La Biblia dice que Faraón manda llamar a todos su ejército, a su caballo de guerra, y que se alisten para salir tras el pueblo de Israel y destruirlo. Pregunta, ¿hubo un verdadero arrepentimiento? No. Números capítulo 22, verso 34, Balaán, el profeta de Dios. La Biblia dice que Balaán viene caminando y el asna que lo llevaba, él iba caminando, iba para el camino porque el rey Balac le había pagado para que él maldijera a Israel. Y la avaricia del profeta, el amor desmedido del dinero del profeta, el amor a enriquecerse, le hacen olvidarse de Dios y él va a maldecir a Israel porque estaban preparándose para una batalla. Y cuando va Balaán en el asna mira al ángel del Señor y el asna se hace a un lado y Balaán le pega. Luego sigue por el camino y otra vez el asna se aparta y le vuelve a pegar. 3 veces le pegó. Hasta que a la tercera vez el asna le habla y le dice, ¿acaso no mira el ángel de Jehová que está delante de ti? Y los ojos de Balaán se abrieron y lo vieron. Y dijo, he pecado. Pero ¿qué pasó con Balaán después? Maldijo al pueblo de Israel. Y no solo lo maldijo. Estudiando la historia de Balaán, Balaán le vendió a los amonitas, a Balac, la manera de cómo podía vencer al pueblo de Israel o contaminar al pueblo de Israel. Dice la Biblia que Balaán le dice, bueno, hay una manera que puedes contaminar al pueblo de Israel y es la siguiente. Estos hombres tuvieron 40 años en el desierto, por lo tanto, estos hombres no han tenido mujer, se han abstenido, pero tus mujeres son hermosas. Envía a estas mujeres
al campamento de Israel y que estas mujeres seduzcan a los varones de Israel y ellos van a caer. Y la Biblia dice que en efecto así fue. Tanto así que cuando nosotros estamos estudiando o hemos estudiado las 7 iglesias, usted recuerda lo que le dice en el capítulo 2 de Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. Y retienes a los que tienen la doctrina de Balaán. Ese Balaán que se refiere ahí es este mismo Balaán que se refiere aquí la Biblia. Él metió o él le vendió al rey Balac la manera de cómo corromper al pueblo de Israel. Pero él dijo también, he pecado, pero no se arrepintió.